Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando siempre sobre este libro tan hermoso. Yo le llamo así un libro político, verdaderamente para la política, pero así con los términos como nosotros entendemos también de una política para llevar adelante una nación, un país, para llevar adelante la política de una iglesia, la política de una capilla, la política de una familia, o sea, todo lo que se refiere verdaderamente al famoso tendotá. Con ese poder. ¿Cómo ejercemos ese poder que el Señor nos ha regalado? El libro de Samuel en este sentido es maravilloso, ¿verdad? Porque se centra principalmente en la cuestión de la monarquía. Recordemos que de las tres promesas de Dios, tres promesas que después se desarrollan en toda la Biblia es la tierra, la descendencia, es decir, el pueblo elegido, y el poder de la monarquía, es decir, el estilo, cómo manejar la comunidad. La tierra, que significa el lugar donde nosotros nos realizamos y donde nosotros como humanidad, nosotros como nación, como persona, tenemos que desarrollarnos, tenemos que ser felices, tenemos que, a eso le llamamos salvación, ¿verdad? Entonces la felicidad a la que Dios nos está llamando. El hombre que se realiza en ese lugar donde se encuentra. Y luego, desde ahí, el segundo elemento que te habla de la descendencia, ¿verdad? Pero la descendencia se refiere al pueblo elegido. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y entonces desde aquí te está hablando de la descendencia, que significa una comunidad. La iglesia y se lleva eclesia, con la descendencia. Quiere decir que nosotros vivimos en interrelación como personas. Vivimos entonces en el relacionamiento uno con el otro. Y el tercer elemento que sería para nosotros el estilo de cómo manejar justamente este lugar histórico donde nos encontramos, la tierra como tal, la comunidad que vive, que habita en este lugar específico que Dios nos da, donde nosotros estamos, y a esa la gente donde estás parado, y sobre todo desde ahí también el cómo nosotros ejercemos este poder. Ahora nosotros nos hemos centrado en este versículo 28, es un tema muy interesante. Hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel. Pero en una forma negativa, continúa, porque este poder que Dios te ha dado
sobre Israel, ese poder real, se lo ha conferido a otro mejor que tú. Porque que nosotros no podemos vivir en una iglesia, en una tiguazú, en una comunidad, en una polis, en una ciudad, en una nación, en un país, sin tener algún tendotá. Yarekota manteca Yarekota la ñane tendotá. Jala tendotá cohiseina pe tenonde peguá, pe oñemoía, pe cuchiñuelo ya. Imagínense si el chiñuelo es el primero que comienza a macanear, el primero que es mondajá, el primero que es corrupto. Entonces, la hoja y ¿verdad? Por eso es que nuestro país y nuestra nación, ¿verdad? Todos tenemos ya, parece que en nuestro chip ya, esta cuestión de la corrupción, tema. Vea la famosa opareí, vea la famosa chicanería, pesa de tan bañan de yare cojina, vea, jala porque ñan de tendo tacuera, ñan de chiñuelo cuera, entonces, o guataba y pama. Ustedes saben, ¿verdad? Lo que son gente que nacimos y vivimos por las estancias que vivimos, ¿verdad? También en la ciudad que vivimos, ¿verdad? Con los troperos que vivimos, con la gente sencilla del campo. Me hago ñan de yay cuajina, me tropero cuea, te hiponame, me tomo un bebé. La chiñuelo de güeyes, comanda, más, lleva, a un camión, me había jupi para la vaca cuera, ya dejamos la matadero, güey. Y más cuando pise, güey. Y más cuando entonces tropa, güey. Entonces 5, 6 arrieros, tabela, de acuerdo a la de tropa lleva. Pero el comanda, tenemos con chiñuelo la juave tenón de guayeba. Y así entonces, eso justamente nos está diciendo aquí. Se te ha arrebatado a ti el poder real sobre Israel. Y se le ha conferido a otro mejor que tú. ¿Por qué? Y porque entonces no fuiste capaz de conducir a tu grey, no fuiste capaz de conducir a tu familia, no fuiste capaz entonces. Y otro te sustituye, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Quién es el que te está sustituyendo? Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñan de Yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. ñan de Yara ñe, ay de mí si no evangelizara. ñan de Yara ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. ñan de Yara ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos
luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, libro de Samuel, primer libro, estamos en el capítulo 15 y desde aquí vemos los versículos 28. Samuel le dijo, y el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel, de como abeima, a última hora, se agarra del manto, le tomó del borde de su mando y este se rasgó, o sea que ya es el último zarpazo. Pero continúa Samuel diciéndole, se le ha conferido a otro mejor que tú. Porque nosotros también sabemos, y ya hemos reflexionado bastante, esta mañana ya es verdad, ningún grupo humano puede vivir sin un tendota. Ningún grupo humano puede vivir sin alguien que se ponga al frente y le conduzca, ¿verdad? Ahora, lo importante es mirar, porque al estar con un libro religioso como la Biblia, que es un libro pedagógico, un libro que te enseña, te está diciendo, ¿sabes qué? Diga tú ñemo tendota, llevañemo chiñuelo bebena, pero la ande tarobano, la ande tarovíquiramo, entonces haré ya por cualquier cosa. Si vos sos el primero, ¿verdad? Que vas por cualquier camino, ciertamente acordate que detrás del chiñuelo van toda la tropa, ¿eh? Entonces, pende chiñuelo la y vale anajina, pero a la hora japonesa anajina. Entonces, más veña de la ñamoiñaina. Más velaña genoña y naña moijangua al frente de nuestras comunidades. Queridos amigos, esto es demasiado importante. Nosotros parece que no pensamos en estas cosas. Nosotros vivimos, parece que simplemente para nosotros. Hay algunas frases así filosóficas, tenemos que utilizar un poco también. Por ejemplo, lean frases célebres de Sófocles, por ejemplo. Sófocles te habla luego directamente también con respecto a esto, ¿eh? Y más o menos corresponde casi a este tiempo, tal vez un poquitito después Sófocles, ¿verdad? Que reflexiona, pero más o menos te dice la misma cosa, ¿verdad? Si tu guía va por un camino equivocado, dice, entonces todo el pueblo, toda la gente que lo sigue también terminará en un mal camino. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no hay aquí grandes cosas que descubrir. Porque eso es la observación nomás. La filosofía es una observación profundísima sobre la realidad humana, pero es siempre una observación. La ciencia se basa siempre en ¿qué cosa? En la observación, en la repetición. Y entonces vienen las pruebas. Y ahí vienen entonces desde esa observación pruebas y repeticiones. Y después cuando se dan los mismos fenómenos y continuamente, y repetición sobre repetición y repetición, entonces uno se da cuenta y dice, se puede hacer de esto una ley, porque este es el comportamiento continuo en el ser a quien estamos observando. En este caso, en una comunidad, en el hombre, etc. Bueno, pero en fin, todas estas cositas son muy interesantes cuando nos ponemos a reflexionar profundamente sobre la existencia misma del hombre. Y por eso dice, ¿sabes qué? A aquel que no va adelante se le confiere ese poder real. Y se le da, dice, a otro mejor que tú. Esta palabra mejor es interesante también que nosotros tengamos en cuenta, porque tiene que ser alguien mejor que tú. No alguien igual o alguien peor, porque pega tú y ahí te más lleva. Y después va a continuar, ¿verdad? Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente porque él no es un hombre para arrepentirse. Entonces, todo lo que fue inútil, así como el manto se rompió porque Saúl, ¿verdad?, se aferró a él, directamente ya aferra, porque Saúl se aferró a él con fuerza. O sea, quiere tener esa característica o ese poder de manejar, pero se quiere aferrar a la fuerza. Ya es así, bare tebe a olla poseína.
Así, el haberse aferrado a su orgullo, a su obstinación, le costaría que el reino le fuera arrebatado. Al final de cuentas, todo lo que nosotros estamos haciendo por fuerza, entonces también se nos arrebata, se nos quita. En este aspecto, Saúl fue lo opuesto, ¿verdad? Nada más y nada menos que a lo que vendrá después, dentro de nuestra historia de la salvación. Porque en nuestra historia de la salvación lo que estamos buscando es justamente quién puede ser el verdadero tendota. Y en el Nuevo Testamento, y justamente hay algunos pasajes muy interesantes, como se nos habla, por ejemplo, de Jesús. Jesús no se aferró, por ejemplo, a sus prerrogativas como igualándose a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó de su privilegio al consentir en ser esclavo por naturaleza y nacer como un hombre mortal. Imagínense, Filipenses. Nos está hablando el capítulo 2 del libro de los Filipenses, de la carta, versículos 6 y 7. O sea, no se aferró a pesar de su condición de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí esto nos está enseñando y nos está diciendo cuál año de la pena. Belleza, cuaga, belleza, beaque. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En estos días el Señor nos invita a reflexionar desde el libro del Génesis. Génesis, genética, desde los orígenes. Y aquí escuchamos hoy, reflexionamos Génesis capítulo 13, 2, luego del 5 al 18. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y carpas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo los cananeos y los piricitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot: no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Luego dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hasta llegar a Zoar estaban tan bien regadas como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Y así entonces continúa esta historia, queridos amigos, tan importante. Dos cositas importantes que tenemos que subrayar. Primero, cómo el Señor bendice a Abraham, que le trae como compañero a su sobrino Lot. Y ahí entonces, en la medida de la generosidad, lleva a un gacuá, lleva a su sobrino con hendie, o cacuá hendie. No es egoísta Abraham. Los dos tienen riquezas suficientes y cada uno crece y crece y crece. Esa bendición de Dios para estos hijos tuyos. Pero después se dan cuenta, queridos hermanos, que si no estamos atentos, cuando hay riquezas, cuando hay de por medio muchas cosas materiales y nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental, que es la fraternidad y el amor desde Dios, oñe pues no malomita, ave, oñona y no más lleva, oyo yuhuma y cuebecu, yagua pirucho oñe pues no yo su uibe. Y entonces dice Abraham, viste que hay que reflexionar, darse cuenta cómo estamos viviendo. Y él dice, no, pesa ni tu ñandeña continúa, ñandengo pariente, ñandengo hermanos. Nosotros en Cristo también somos hermanos, somos comunidad, la fraternidad, ¿verdad? Y entonces reacciona, diga tú y ves, es mejor verdaderamente que nos organicemos, es mejor que hagamos bien las cosas.
Diga tú y entonces, hay que dar, queridos hermanos, la justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Y entonces, queridos amigos, si la pobreza, si la tristeza, si la ignorancia existe en nuestro país, en nuestra familia, en nuestros alrededores, ¿saben por qué es? Porque dañaño entendéis. Porque nosotros no vivimos como hermanos, estamos viviendo como cuatijaños. Sálvese el que pueda. Apeandas ahí evangelio, apeandas ahí Biblia. Ñande yara ñe erubiveje y ñande jinobea lleva. Lot y Abraham, ejemplo para nosotros. Saber dialogar, evitar toda pobreza, toda pelea y sobre todo buscar la riqueza de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. A ofrecerme. Aquí estoy. A entregarme. Aquí estoy.
Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, el libro de Samuel, capítulo 15, esta última partecita en que Samuel y Saúl están dialogando, pero sobre todo Samuel que ya trae tajantemente esta orden de Dios. Ya absolutamente el Señor te ha arrebatado el poder real de Israel, se le ha conferido ya a otro, porque en la medida en que nosotros, porque ninguna comunidad, decíamos, puede vivir sin un tendotá. Toda iglesia, toda Tiguazú necesita a alguien que se ponga delante, entonces ya cañande, moto, bajo en la ñandera, pea, lleva. Y así vamos descubriendo los elementos esenciales y fundamentales que Dios quiere que nosotros lo pongamos en práctica, lo vivamos. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente porque él no es un hombre para arrepentirse. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, que me honras, ¿verdad? Porque otra reputación prácticamente, pobrecito, no de Goema lleva, a cuando yo suplicaina, Samuel, ¿verdad? Por favor, quiero que hagas eso. Y justamente cuando sigue aquí en este versículo siguiente, sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente porque él no es un hombre para arrepentirse, dice en el versículo 29. Saúl tal vez haya pensado que había una forma de solucionar esto. O sea, es como que a última hora, bueno, ya arrasé, oye, préndese, le quiere agarrar del manto, de alguna parte le quiere agarrar, ¿verdad? Le vamos a agarrar de la cola, aunque sea de la cola, agarrarle a la gente, peitena, esta es la expresión, ¿verdad? Agarrarle el manto, viene a decir, juguairente, yo para cuestión, aunque sea el último zarpazo, podemos decir también, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos que eso es imposible prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Saúl haya pensado, él haya pensado que había alguna fórmula todavía para solucionar esto. Él se preguntaba qué podría hacer para arreglar
Sin embargo, Samuel le dejó saber que no había nada que pudiera hacer. Nada que pudiera hacer. Esto es definitivo. Pero lo que estuvimos estudiando antes, ¿verdad? Ya poco la gente proceso, ya de que ya iba a poner para lo que Ñepinuname maoigo, da ya es claro por ahí y por qué, y porque no sabíamos si íbamos a volver, si íbamos a ponernos en una actitud de querer volver, de querer hacer. Pero aquí nos damos cuenta que no. Saúl tiene un corazón obstinado, una mente obstinada, obtusa, ¿verdad? Cerrada. Y por lo tanto, cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos, no nos abrimos a esa gracia de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, todo cae, imposible llegar a algo positivo. Él se preguntaba qué podría hacer para arreglar esto, y Samuel le dejó saber que no había nada que pudiera hacer. Esto era definitivo. Entonces Samuel usa un título para Yahvé que se encuentra solo aquí, en la realidad nuestra. Esto se encuentra solo aquí, en medio de nosotros, ¿verdad? De nuestro pueblo, nuestra comunidad. Un pueblo de la Yayujudaina. Y por lo tanto, cuando te está diciendo, le recuerda a Saúl que Yahvé es determinado en su propósito y fuerte en su voluntad, no habrá ningún cambio. No tendremos ningún cambio. Si nosotros no queremos cambiar, si no tenemos la fuerza de voluntad. Porque ya de Yara, Tigatumo Aya lleva por la misma definición y por la misma gracia que el Señor nos ha regalado, de esta cualidad que es la libertad. La libertad es sagrada, ¿verdad? La libertad es sagrada. Eso no se puede violar. Y Dios menos todavía, porque Dios te dejó en la libertad. Quiere decir que aquí tiene que haber una decisión del corazón, una decisión propia, una decisión nuestra. Y por lo tanto, depende mucho del propósito, ¿verdad?, que uno tiene y de acuerdo a esa fuerza de voluntad. Porque si no, no habrá ningún cambio. Ahora el título, cuando dice Gloria de Israel, también era importante porque en ese tiempo Saúl probablemente se veía a sí mismo como la gloria de Israel. Y Saúl necesitaba escuchar eso. Entonces Saúl necesitaba escuchar y decir, sé con la tendotaina, sé con la yaina. Pero sin embargo después no se da cuenta que ese poder lo está ejerciendo de muy mala manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En el año 429, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, afirmó que el Cristo Verbo encarnado era simultáneamente Dios perfecto y hombre perfecto, pero que la Virgen María, Madre de Cristo, no habiendo dado a luz más que su naturaleza humana, no podía ser llamada Madre de Dios. Y con ello se alborotó el avispero porque los feligreses se fueron lanza en ristre contra él. Pues si eso era cierto, ¿de qué valía su intervención? Y entonces Cirilo, el patriarca de Alejandría, le salió al paso diciendo que sí, Cristo es perfectamente Dios y hombre a la vez. Sin embargo, no está dividido, no es sino una sola persona, la persona divina del Verbo. Y el nombre de Madre de Dios, atribuido a la Virgen María, subraya precisamente la unidad de la persona divina en Cristo. Y al ser expuesta la querella ante la Santa Sede del Papa Celestino I, mediante un sínodo reunido en Roma, le dio la razón a Cirilo, pero Nestorio
no quiso firmar el documento que contenía los anatemas de los que debía retractarse so pena de excomunión, y lleno de soberbia elevó su queja ante el emperador Teodosio II, quien, para quitarse de encima el problema, en consonancia con el pontífice, convocó en el 431 un concilio ecuménico en Éfeso, que, presidido por Cirilo, patriarca de Alejandría, y sin la presencia de Nestorio, que esperaba la llegada de su aliado Juan, patriarca de Antioquía, fue depuesto, excomulgado y desterrado, a pesar del respaldo del emperador. Al conocer la noticia, el pueblo se tomó las calles y con alborozo celebró la determinación por varios días, y la brillante exposición que hizo San Cirilo de Alejandría en defensa de María como Madre de Dios se convirtió en la base doctrinal de la Iglesia sobre esta materia, y por eso San Cirilo, a él se le reconoce como defensor del dogma de la Encarnación. Cirilo, nacido en Alejandría alrededor del año 370, creció al lado de su tío, el patriarca Teófilo, quien lo educó en las mejores escuelas de la ciudad y aprovechó su enorme capacidad dialéctica enrutándolo por la filosofía, teología, sagradas escrituras, y luego lo puso en manos del abad Serapión, un prestigioso asceta que en su monasterio de Nitria le enseñó el valor de la austeridad, de la vida de oración, penitencia y ayuno. Una vez ungido sacerdote, su tío le ordenó volver a Alejandría, lo convirtió en su mano derecha y, en calidad de asesor, estuvo con el prelado en el sínodo de Encina, en el que el rencoroso Teófilo, por rencillas personales, obtuvo la deposición del patriarca Juan de Antioquía, conocido más tarde como San Juan Crisóstomo, injusticia en la que nada tuvo que ver Cirilo y que de hecho él, Cirilo, reparó devolviéndole su sede con todas sus prerrogativas y derechos, tras la muerte de su pariente, eso sí, al que Cirilo sucedió como patriarca de Alejandría el 17 de octubre del 412. Su advenimiento como patriarca generó revuelo en la Iglesia oriental porque su verbo incisivo y su aguda preparación le conferían autoridad moral y dogmática para enfrentar el nestorianismo, herejía que, como decíamos, negaba a María como Madre de Dios, y a otras tendencias como el monofisismo, que aceptaba en principio las dos naturalezas de Cristo, pero sostenía que la humana se perdía porque era absorbida por la divina y por lo tanto solo quedaba su naturaleza divina. Pues Cirilo les dio la pelea sin tregua. El forcejeo entre Cirilo y Nestorio polarizó a todo el cristianismo, y sus agudos enfrentamientos, que incluían ataques personales de parte y parte, le significó cárcel para ambos y mutuas excomuniones y deposiciones, es decir, que los sacaban de sus puestos, y todo esto se zanjaba con la intervención de los legados papales y del emperador, hasta que la situación se hizo insostenible, y por eso fue el concilio del 431, el concilio ecuménico de Éfeso, en el que Nestorio y sus teorías fueron desterrados, y a continuación el patriarca San Cirilo puso la mira en las demás apostasías. A todas las liquidó y consolidó la primacía de Roma en el norte de África, con sus sesudos y contundentes escritos que abarcaron todos los ámbitos doctrinales, apostólicos y de las Sagradas Escrituras, entre los que se destacan la adoración en espíritu y en verdad, que es un tratado exegético de 17 libros, que demuestra cómo la ley mosaica preparó el camino de la redención. El comentario sobre el profeta Isaías, en el que analiza todos los signos y profecías que conducen hacia el Mesías. Comentario sobre el Evangelio de San Juan, que versa sobre la divinidad de Cristo. Diálogos sobre la unidad de Cristo, que es un compendio sobre la encarnación del Verbo, texto con el que combatió y venció a los nestorianos, ¿no? Retomó los evangelios de San Mateo, San Lucas, las epístolas de San Pablo, los libros sapienciales, los salmos, a los profetas Jeremías y Daniel. Y de todos estos temas hizo notables exégesis, es decir, interpretaciones de la Biblia. De su extenso epistolario aún se conservan 29 homilías pascuales y más de 70 cartas apostólicas. Todo esto lo escribió San Cirilo durante los 32 años que dirigió con mano firme el patriarcado de Alejandría, y solo jubiló su pluma el día anterior a su muerte, acaecida el 27 de junio del año 444. Por su extensa, profunda y esclarecedora obra, San Cirilo de Alejandría fue declarado doctor de la Iglesia en 1883,
por el Papa León XIII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Cirilo de Alejandría que nos dé fuerzas para defender nuestra fe sin titubeos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todo
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este título también, ¿verdad? El título Gloria de Israel. ¿Verdad? No se puede apartar. También era importante porque en este tiempo Saúl probablemente, ¿verdad? Decíamos que se veía a sí mismo como la gloria de Israel. Llegó a ver la mandá, llegó a la monarca, llegó a ver la arecola, se las embareté. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. La desesperada súplica de Saúl muestra la profundidad de su orgullo. Él está mucho más preocupado por su imagen que por su misma vida. Su imagen. ¿Qué se va a decir? ¿Cómo se va a decir? Su imagen. Y no su vida, ¿verdad? Su alma. Aquí descubre claramente su hipocresía y el verdadero motivo de esta y de su anterior confesión. No se preocupaba por el favor de Dios, sino por su honor y poder con Israel. Entonces el autor sagrado nos está queriendo, de cierta manera, bien subrayar el aspecto, ¿verdad?, del orgullo. Y esta hipocresía, es lo que te está mostrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que aquí te está queriendo dar a entender. No se preocupaba por el favor de Dios. No se preocupaba por el favor de Dios, sino que simplemente por su honor y por el poder que ejercía con Israel. Esa es la preocupación. O sea que estamos volviendo al aspecto humano. Y justamente también de esos pensamientos filosóficos nos hablan un poco que el hombre tantas veces se preocupa solamente de sí mismo, ¿verdad? Siempre el hombre parece que está mirando su ombligo. O antes a la mañana, o Pepe, entonces no sé pedir. Y sin embargo el mundo es una realidad tan grande, tan linda que Dios nos ofreció a todos para hacer el bien, para caminar en el bien. Y volvió Samuel tras Saúl. Samuel no encabezó una rebelión inmediata contra Saúl. Escuchemos que esto. Samuel entonces no se pone, ¿verdad?, a arengar, a decir, porque más zarambilla de este tipo de Saúl, ¿verdad? Porque Dios aún no había levantado al reemplazo de Saúl. Eso luego ya una partecita. Más ya por ahí está que esto y aquello, más veamos, y por ahí ni veamos, Ñande Yara prerrogativa, Ñande Yara mantengo igual, oye, pues bueno, y Saúl era mejor que la anarquía fuera que vendría sin un rey. Vendría totalmente sin un rey. Entonces, es aquí donde volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Yahvé. Adoro, es decir, le acompaña, porque el esplendor de Israel no miente, ni se arrepiente porque él no es un hombre para arrepentirse. Entonces es Dios mismo, ¿verdad?, de nuevo el que nos rescata. Es Dios mismo que con la fuerza de su espíritu, la bondad, la generosidad.
Pero siempre porque en el fondo, Dios para que el hombre, para que nosotros tomemos conciencia, nos arrepintamos. Saúl dijo, he pecado, ahora te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Vuelve conmigo, es decir, como que le está hasta empretando un poco aquí, ¿verdad? Saúl a Samuel. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl y se postró delante del Señor. Se postró. Es decir, de nuevo, parece en ese momento de dificultad, y le está pidiendo, ¿verdad? Por favor, Yumina, Anina Sere Yareite, y más o menos eso es lo que le está diciendo. Y vamos a encontrarlo eso posteriormente con Samuel, que lleva a cabo la voluntad de Dios. Y esto sí que va a ser bastante exigente también para nosotros. Pero es importante que el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente. El esplendor de Israel, es decir, vean la gracia de Dios, Inayem. Vean, nunca. ¿Por qué? Y porque es la presencia de Dios mismo. Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios es el que nos ofrece esa gracia. Porque Él no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres hasta los ancianos de mi pueblo y ante ¿quién? Y sobre todo ante Israel, es decir, ante el pueblo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión, 1 Samuel, capítulo 15, y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.